Bien, ahí estamos. Buenos días, doctor Misiulo, bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 221. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante de este concurso, al doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe y al doctor Fernando Fuentes, y les agradecemos otra vez su participación. Bueno, doctor, usted tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Y Perfecto. posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. Le van a avisar más o menos cuando esté llegando el tiempo, así puede ir redondeando la exposición. Bueno. Te aviso ¿Está bien? cuando te... ¿Vos Ahí sabés? pongo el chavito. No, yo igual te aviso cuando te faltan 5 minutos, si Bueno, querés. dale. Como quieras, si no querés, no tengo problema. No, está bien. Dale. ¿Listo? Te escucho. Adelante, doctor, sí, suerte. Bueno, el tema que pensé para charlar hoy con ustedes tiene que ver con la legitimación fiscal para poder requerir reportes telefónicos. Esto a partir de la discusión que se ha dado de si es necesario o no la orden previa de un juez para poder requerir este tipo de información. Lo pensé desde dos aspectos. En primer lugar, desde la importancia para el Ministerio Público Fiscal y para el trabajo diario que realizamos en cuanto a la obtención de este tipo de información, no solamente porque es información severa con la que uno puede contar en el marco de una investigación, sino también porque reviste carácter objetivo, con lo cual ha permitido incluso dilucidar o esclarecer investigaciones que de alguna forma no tenían rumbo. Y por otro lado lo pensé a partir de un caso que se nos dio, sí, se nos dio en la práctica esta discusión. El caso es el caso Giffman, cuya víctima fuera Agustina Giffman, es una chica que fue víctima de un femicidio en el año 2021. En el caso, uno de los defensores de los imputados, cuya imputación en parte se basaba en la geolocalización del mismo en el lugar donde se había cometido el hecho, cuestionó ante un juez de garantías que estos reportes telefónicos que geolocalizaban a su defendido habían sido obtenidos de manera ilegal por la Fiscalía, es decir, sin la orden previa de un juez, con lo cual se había afectado su derecho a la intimidad. Este planteo lo llevó ante un juez de garantías, el cual rechazó la petición del defensor en cuanto a que se excluya esta información. Luego fue ante un tribunal de impugnación, quienes también por unanimidad rechazaron este planteo, y es así como la discusión llega a nuestro Superior Tribunal de Justicia. ¿Cuál era el contenido de los informes? Reportes telefónicos. El reporte contenía el número de abonado del imputado, tráfico de datos, ¿sí? Y de esos tráficos de datos, las antenas en las cuales había impactado el imputado durante todo el recorrido que había efectuado ese día, el cual comprendía justamente la búsqueda de la víctima y después el lugar donde fue hallada sin vida. Eso, junto con otra información, había permitido dilucidar lo que es la investigación. Perfecto. Es así que el planteo llega hasta el Superior Tribunal de Justicia, donde la Sala Penal, en una primera resolución, ahora vamos a ver por qué digo una primera, en el mes de marzo del año 2022, resolución número 18, aborda el planteo, en primer lugar, haciendo lo que es un repaso por la normativa que rige en la materia, es decir, en la intimidad, hace un repaso en lo que es los tratados internacionales, estableciendo que se encuentra regulada la intimidad en la Convención de los Derechos Humanos, en su artículo 11, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17, y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 2. Asimismo, en la Constitución Nacional, artículos 18 y 19, y la Constitución Provincial, artículo 27. Este abordaje que hace normativo lo relaciona con dos fallos para fundamentar después lo que es su primer postura sobre el tema, que son el fallo Stecher versus Brasil, pero por sobre todo en el que se apoya es en el fallo Alavi. Fallo en el cual, según describen sus considerandos, se había cuestionado la posibilidad de registración de contenidos de datos de Internet sin establecer en qué casos y en qué condiciones podía ser usado. Pero que fundamentalmente la Corte en el fallo Alavi lo que había dicho es que este tipo de información, como tiene información de contenido del usuario, afectaba la intimidad, la obtención de la misma, sin una orden previa de un juez. Y trazando este paralelismo entre Alavi y lo que se estaba discutiendo en el caso, dijo que era asimilable
lo que se había discutido en el ABI con la discusión que se estaba dando en este caso, con lo cual entendía que para requerir esa información de los reportes era necesaria la orden previa de un juez. Asimismo, fundamentó su postura en que el artículo 236 del Código Procesal Penal de Nación, que toma la Corte en Alavi, el cual exige la orden previa de un juez, era asimilable a nuestro artículo 150 de nuestro Código Procesal Penal. Ahora vamos a ver qué dice. Con lo cual era necesaria, fundamenta, la orden de un juez. Sin embargo, en el final de sus considerandos, establece que, como en ese caso, por una cuestión técnica, el reporte no había sido solicitado sobre el imputado, sino sobre las antenas, el primer pedido de reporte que se hizo, del cual se desprendía la información de la imputación, dijo que eso no afectaba la garantía del imputado y que en definitiva, en ese caso, la discusión era inadmisible porque al no haberse afectado la garantía del imputado, el planteo no podía tener acogida favorable. Sin embargo, como el tribunal fijó una primera postura sobre el tema, o al menos eso se desprendía de sus considerandos en cuanto a la necesidad de una orden previa de un juez para pedir esta información, lo cual tenía impacto no solamente en investigaciones en curso, sino en futuras investigaciones, por el valor justamente de este tipo de información, es que desde la Fiscalía planteamos un recurso de aclaratoria ante el Superior Tribunal, lo cual motivó una nueva resolución de la Sala Penal. En la aclaratoria, básicamente, lo que se expuso es que, en realidad, el fallo del ABI justamente hablaba de la captación de contenido de navegación, y que la diferencia fundamental con los reportes telefónicos es que si uno ve la registración del contenido de la navegación, sí hay información de contenido, es decir, yo puedo ver a qué página entró una persona, dónde hizo clic y demás. En cambio, en un reporte telefónico, lo que encontramos únicamente es información de tipo nominativa, es decir, a quién se efectuó un llamado, cuánto duró, a qué número, cuánto duró o cuántos datos de internet pudo haber consumido una persona, sin establecer a dónde entró o qué tipo de conversación tuvo. Que el fallo del ABI no hablaba de los reportes telefónicos y que cuando se hacía referencia en el ABI al término registro, que es lo que toma la Sala Penal para decir que registro es registro telefónico, se hablaba en realidad de la captación de intervenciones telefónicas. Y este término ya lo había aclarado la Corte en cuanto a esta acepción en un fallo anterior que era el fallo 40. Y por último, lo que se peticionó en esta aclaratoria es que el artículo 236 del Código Procesal Penal de Nación, que hace referencia, el Superior Tribunal nuestro hacía referencia, es asimilable a nuestro artículo 151, que habla de las interceptaciones telefónicas, que el artículo 150, ¿sí? que cita el Superior Tribunal en este primer resolutorio, es asimilable a los artículos 234 y 235 del Código Procesal Penal de Nación, que hablan de la captación epistolar y de contenido de Internet, volvemos a hablar de contenido acá, y que en la materia, en los reportes telefónicos, lo que era de aplicación era el artículo 53, perdón, que faculta a la Fiscalía o al Ministerio Público Fiscal, en el ejercicio de sus funciones, a requerir este tipo de información a las empresas. Esto sucintamente estoy exponiendo lo que son los motivos de la aclaratoria. Esto motivó, como dije, la resolución número 19 del Superior Tribunal de Justicia, es un poquito más de un mes después, donde expone que haciendo un reexamen o un reanálisis de la cuestión, en la materia es de aplicación el artículo 153, y que sobre el resto de las consideraciones que habían sido expuestas en la aclaratoria, no se iba a expedir porque excedía la competencia del recurso interpuesto. Con lo cual, la postura en lo que es Neuquén, por la Sala Penal, quedó fijada en cuanto a que no es necesaria la orden de un juez para pedir este tipo de información. Vemos también que la discusión sobre los reportes telefónicos no solamente se ha dado en Neuquén, hay dos ejes más o dos lugares más donde se ha discutido con el mismo tenor y alcance. Uno es en Buenos Aires, donde hallamos un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, la Sala 2, un voto elaborado por la doctora Ledesma, el fallo es Micheli, donde allí se resolvió que era necesaria la orden de un juez para pedir los reportes telefónicos. Y en consonancia con ello hay dos fallos más de un tribunal de menores, donde también resuelve en idéntico sentido.
Sin embargo, la discusión también se dio en la provincia de Mendoza, donde Me también, quedan 5. vale, donde también se discutió esto. El fallo es Almonte y otros sobre robo, donde el Superior Tribunal, por mayoría también, entendió que, siendo un análisis doctrinario y jurisprudencial del tema, incluso con cita a fallos de Estados Unidos, entendió que no era necesaria la orden de un juez para pedir los reportes telefónicos, haciendo mucha alusión incluso al sistema procesal que tienen ellos, que es el mismo que el nuestro, que es de corta consulta. Lo que advertimos también, o advierto, es que a lo largo de todos estos fallos se hacen citas a lo que es la jurisprudencia de Estados Unidos, donde hallamos que la cuestión ateniente a la privacidad también tiene un largo desarrollo, siendo el primer fallo donde se discutió la cuestión ateniente a la intimidad es en Bloyd versus Estados Unidos en 1930, y a partir de allí comienza un desarrollo también doctrinario y jurisprudencial del tema, es decir, de la intimidad, no de los reportes, por supuesto. Y que a lo largo de estos fallos lo que advertimos es que se ha utilizado como herramienta para merituar si se afecta o no a la intimidad de las personas es la expectativa razonable de privacidad que puede tener una persona sobre cierto dato. Hay 3 fallos destacados de la Corte Suprema de aquel país, que son Katz, Miller y Smith, donde aplican esta herramienta de la expectativa razonable de privacidad. Y sobre el tema de los reportes hay 2 fallos, uno es de 2014, que es Riley, donde la Corte Suprema de aquel país estableció en un primer momento que no era necesaria la orden de un juez para pedir este tipo de información por la expectativa razonable de privacidad de estos datos. Pero sin embargo cambia el criterio en 2018 en el fallo Carpentier, donde refiere que, por un lado, esta información no es entregada voluntariamente por las personas a las empresas, sino que es captada de manera automática, con lo cual, porque ese argumento se había usado en el fallo Riley, de que eran las personas las que entregaban estos datos a las empresas. Y que por otro lado, la ubicación precisa de una persona por largos periodos de tiempo afectaba la intimidad, con lo cual era necesaria la orden de un juez para poder pedir este tipo de información. Con lo cual, y ya concluyendo mi tema, lo que advierto es que en Neuquén se ha sentado ya una postura sobre el tema, que entiendo que también humildemente esta postura que se ha adoptado va en consonancia con justamente la información que se obtiene en un reporte telefónico, que como dije es información nominativa y de la cual todos sabemos que de alguna forma esa información es registrada por las empresas. Sí, lo que esperamos es que no se nos esté registrando de manera automática el contenido de una conversación, de un mensaje o de un dato preciso de navegación. Y por último, que esta herramienta para la Fiscalía entiendo que va en consonancia también con lo que es el sistema acusatorio, el cual debe dotar de herramientas al fiscal para poder avanzar de manera acelera y eficaz en una investigación, siendo esta una herramienta, como dije al principio de mi alocución, de suma importancia. Tal es así que desde que tenemos al menos un convenio que es con Movistar para pedir esta información, al día de hoy, lo que observo de mi usuario, vamos por el pedido 1.400.000, lo cual pueden haber incluso más pedidos porque dentro de un pedido hay subpedidos. Eso en 10 años, más o menos, ¿no? Por ahí. El portal de Movistar está desde 2018, si mal no recuerdo. Bien, menos. Sí. Bien. Bueno, ese sería entonces el Perfecto. tema. Doc, Adelante vos, que es lo Sí. que tenés para. vos hablabas de las facultades o no del fiscal para pedir este tipo de informes que consulto por otras situaciones, si se quiere, similares, que también han sido debatidas. Ujú. Específicamente me refiero a la necesidad de orden jurisdiccional para una requisa, por ejemplo, una requisa vehicular. Sí. ¿Requiere orden jurisdiccional o el fiscal puede ordenarla por sí mismo? Para una requisa vehicular, si estamos hablando del vehículo de un imputado, por supuesto que se nos requiere la orden previa de un juez. Si estamos hablando de la inspección en un vehículo, por ejemplo, de una víctima, por supuesto que no. Lo que se nos ha dado la discusión, también en materia de trabajo diario, de litigación y de investigación de casos, es
se nos dio el planteo en el caso de Tolaba sobre femicidio. Tolaba era un efectivo, un gendarme que había dado muerte a su mujer y la había abandonado, había dejado en cercanías del río, y utilizando el vehículo que era de ambos. De ambos. Y esa inspección en ese vehículo se había efectuado sin orden de juez, sino que directamente la había ordenado en su momento la fiscal que estaba acá. La defensa planteó en su momento la posibilidad, la nulidad. Se secuestran cosas de interés. Se secuestran, se levantan perfiles genéticos. Y la defensa plantea la nulidad de esos. Planteó la nulidad, el juez de garantías en su momento hizo lugar a la nulidad, excluyendo la inspección y toda la información que se había obtenido de ese vehículo, porque entendió en su momento el juez que se vio afectada la intimidad del imputado y que esa requisa debió haber sido con una orden de previa de un juez. Sin embargo, impugnación, porque se impugnó esa decisión, impugnación básicamente utilizó este argumento de que una persona que había cometido un crimen y había dejado abandonado el auto en cercanías a un río de manera abierta no tenía esta expectativa razonable de privacidad de que debía ser recordada con un orden previo. Eso fue en impugnación. Eso fue en un tribunal. Y respecto del caso Gifman, que fue parte de tu tema, ¿llegó al Tribunal Superior de Justicia y siguió hacia la Corte o no? Planteó, no, ese imputado, porque son 5 imputados ahí, concretamente ese imputado llegó hasta un tribunal de impugnación, si mal no recuerdo, donde dejó de usar los recursos que tenía disponibles, con lo cual lo que respectaba a la decisión esta, a su culpabilidad y la pena que se había impuesto quedó firme y se encuentra actualmente cumpliendo pena. Bien, te hago una pregunta que le hice a los demás, a ver si podemos encontrar una respuesta. El Código Penal, el artículo 59, establece diferentes mecanismos de extinción de la acción penal, llamados así genéricamente. Y ahí se incorpora en el año 2015 algunos conceptos vinculados a los criterios de oportunidad, sería el proceso penal. ¿Cuál es tu consideración respecto de esa incorporación de esas normas en el Código Penal? ¿Conoces alguna doctrina de la Corte que avale o que no avale esa posibilidad, la relación con las facultades provinciales, regulaciones? A ver, fallos de la Corte no conozco ninguno sobre el tema, soy sincero. Lo que sí advierto de que la regulación en el Código Penal de este tipo de salidas puede tener que ver o favorecer también con lo que es el sistema procesal que tenemos en la provincia actualmente, que es un sistema acusatorio que tiene que ver con justamente la posibilidad y disponibilidad de la acción por parte del fiscal, entendiendo que una de las premisas básicas del sistema imperante actual no es que todos los casos arriben a un debate y a un juicio y obtengan una sentencia, sino que en pos de solucionar el conflicto primario, que es uno de los ejes centrales de nuestro Código Procesal Penal, el fiscal pueda, de acuerdo a las circunstancias del caso y la evaluación de cuestiones que son propias de los mismos, pueda disponer ajustadamente una resolución acorde al conflicto que tiene enfrente. Eso está claro. Ahora, ¿por qué te parece, primero, por qué te parece que se incorpora en el Código Penal? Y segundo, si eso tiene algún cuestionamiento desde el punto de vista de la constitucionalidad. Lo que tiene que ver con la extinción de la acción, y espero con esto responder su pregunta, es a partir del fallo Price de la Corte, lo que ha dejado en claro la postura es que los mecanismos de extinción de la acción son una competencia del orden de nación, es decir, que tienen que estar regulados en el Código Penal y que escapa a la regulación propia que pueden tener las provincias. No sé si es eso a lo que apunta. Por un lado, pero en ese caso, Price y el fallo en consecuencia que dictó el Superior Tribunal, hablan de prescripción. Yo te estoy planteando un mecanismo diferente, que es, por ejemplo, la reparación integral. Concretamente, si querés. 59.6 se incorpora en el 2015. Esta relación como consecuencia de la aplicación del Además, te pregunto porque
siendo fiscal, además después hay toda una discusión sobre la participación del fiscal en la reparación integral, si debería tener consentimiento o no, la víctima o no, cómo, con qué alcance, pero digo, no voy a eso, voy a una cuestión mucho más macro, ¿hay algún cuestionamiento constitucional a esta incorporación en el Código Penal? Y de acuerdo, ¿Ves alguna? ¿Se te ocurre alguna? Aunque no esté de acuerdo, digo, por ahí, sí. no, a ver, lo que sí creo es que disiente la situación de lo que se resolvió en materia de prescripción, porque en este caso, por ejemplo, tomando su caso, frente a una reparación integral, lo que tenemos es la extinción de la acción por un mecanismo totalmente diferente al que se prevé en materia de prescripción. En este caso, ¿en qué sentido me decís? en cuanto a los intereses que están en juego, porque en este caso hay, como le dije, una víctima que estaría de acuerdo, debería verse la legalidad de esta reparación, si se ajusta al caso, y podría dar, como dije, fin o respuesta a un conflicto primario que también es uno de los ejes que esclarece. Más allá de eso, ¿hay algún basamiento en la incorporación en el 2015 de esta figura, para dar un ejemplo, de alguna facultad provincial o no? ¿De los criterios de oportunidad? De este criterio. Usted pregunta si... Este criterio de sí. oportunidad tiene contenido procesal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Nosotros lo tenemos claro. regulado Sí, en sí. nuestro- Yo lo que- precisamente porque esto viene a cuento de por qué se incorpora. En el 2015 se incorpora y hay un relato de los legisladores en el debate parlamentario de por qué se incorpora. Se incorpora previendo una transversalidad, homogeneización de los criterios, de la aplicación de los criterios de oportunidad, en el caso de reparación integral, pero podría ser otro, ¿sí? En todas las provincias. Había jurisdicciones que lo tenían, otras que no tenían, lo tenían regulado de diferente manera. La misma se puede establecer entonces en la situación de curso a prueba, que está regulada. Es que se incorpora en el mismo momento, digo, está bien, está en el 7. Por eso digo, Sí. hablé de uno, pero podría ser Bien, otro. está bien, perfecto. Y puede afectar la igualdad, ¿La No. incorporación o la no incorporación? la no incorporación. ¿Y la igualdad por qué? Y porque un imputado podría obtener una salida alternativa de este tipo de acuerdo a la legislación de una provincia y encontrarse que en otra provincia no se Pero encuentre. más allá de la igualdad, me parece que el LOC apunta a otro principio constitucional. Está bien, ese es el justificativo del legislador es, miren, esto está en algunas jurisdicciones y en otras no. Ujú, En donde está legislado de diferente manera. ujú. Tenemos que homogeneizar principio de igualdad, si querés, la misma naturaleza del proceso en todos lados. Ujú. El tema es, el Código Penal integra o contiene una normativa de carácter procesal, que le es oponible a todas las jurisdicciones. ¿Esto Sí. tiene algún cuestionamiento? Sin ¿Podría tener perjuicio algún de- cuestionamiento constitucional o no? Sin perjuicio de la regulación que hagan las provincias, establece. Está bien. Sí, El Código Penal, de acuerdo a la cláusula de los códigos, sí. incorporó una norma procesal. ¿Tiene alguna, desde tu punto de vista, ¿tiene algún Y cuestionamiento o no? es facultad de las provincias regular Esa este tipo de es la decisiones. pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, el cuestionamiento es, No he entendido acá. ¿Qué principio es el que está afectado? Digamos que no es el de igualdad, claro, es otro. El de división de poderes, sale, pero Pero casi va para ahí. sí, ¿no? es de delegación de facultades. es la reserva de las provincias. Hay las provincias se reservaron facultades. Entonces, y la Corte lo resolvió esto, porque la Corte lo resuelve antes de la incorporación de 2015, en una causa que la Corte resolvió. Ujú. Esto ha sido criticado por un montón de autores que lo siguen criticando y dicen que es inconstitucional. Esto por mí está. Para mí, suficiente. Bueno, che, muchas gracias. Gracias, Bruno. Muy amable, muy cómodo. Bueno.